Sábado de la quinta semana de Cuaresma. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Afluirán hacia él los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino
que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. En aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba ahí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que él se enterase de dónde estaba, les avisará para prenderlo. Palabra del Señor. Juan nos presenta a Jesús como un problema para el poder religioso, para aquellos que era el guardián del pueblo, que cuidaba la historia del pueblo, que cuidaba la cultura del pueblo, que intentaba mantener lo establecido, lo que ellos entendían que era la esencia del pueblo. Y así Jesús viene a ser un problema para ellos, a pesar que no tenían muchas cosas válidas para acusar a Jesús, pero buscaban una manera para prenderlo. Aunque saben que las obras de Jesús eran obras que traducían una realidad nueva, una renovación en el entender de la gente, en su relación con Dios mismo, renovando la alianza y hacer el proyecto de Dios accesible a la gente, se presenta como un problema. Jesús, que anduvo haciendo el bien, ya era una amenaza para el poder religioso y también político, porque la manera que actúa Jesús era un problema y ellos lo veían como una amenaza que podría llevar a la destrucción no solamente del templo, sino también de la nación misma. Es una mala lectura que hicieron de la realidad de Jesús, porque ellos todavía sigan manteniéndose en la ceguera. No podrían ver la novedad, no podrían ver a la gente aliviada de su dolor por causa de Jesús, no podrían ver la opresión que se dispersaba, porque Jesús viene a liberar a las personas oprimidas, a las personas que no tenían sentido para su vida, a las personas que eran esclavos del demonio, a las personas que no podrían hacer nada por sí mismos. Jesús viene a dar esa dignidad y la lectura de ellos se fijaba en mantener una tradición que justamente no era una tradición que daba vida, sino una tradición que sofocaba al pueblo. Jesús traía esta nueva liberación para el pueblo. Y muchas veces nosotros encerramos nuestros corazones y no dejamos que el Espíritu actúa, o si el Espíritu actúa, no estamos dispuestos para abrazar el proyecto nuevo, el proyecto de liberación, el proyecto que saca a la gente de la angustia, de la depresión, que saca a la gente de todo tipo de esclavitud mental, espiritual. El Espíritu Santo sigue fluyendo, el Espíritu Santo sigue actuando. Nosotros tenemos que abrir nuestros corazones, superar los límites de las fronteras, superar los límites de nuestros pensamientos para abrazar a Dios que se actúa en el mal. El medidor para medir la acción de todo cristiano tiene que ser siempre el amor. Si uno actúa bien, si uno actúa según el amor, si uno actúa según la caridad, es que está haciendo lo debido, está haciendo lo que Dios manda. Santa Edith Stein decía que aquel que busca la verdad, consciente o inconscientemente, están buscando a Dios. Así que toda obra que se enfoca en la búsqueda del amor, en la búsqueda de la verdad, es de Dios y viene de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir
las cosas en este mundo, nuestras acciones. Y que el Señor nos ayude a mantenernos firmes a su voluntad y a descubrir su amor y en todo momento. Que el Señor Todopoderoso nos acompañe en este día de hoy y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, por tu bondad.